Poder compartir. Fíjate que tocas en los tres puntitos de mi nombre y dice hacer anfitrión o make host. Sí, ¿hacer anfitrión te pongo? Ajá, entonces puedo compartir pantalla. Ahí está, Nadia, fíjate. Bárbaro, espectacular. Genial. A ver, ahí estamos. Esperen que comparto. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, Genial. bárbaro. Bueno, primero, bienvenidos y bienvenidas a todos. A ver que nos vamos a ver las caras primero, así. Todo aquel que pueda prender la cámara, por favor, como siempre, cuando esta instancia estaba pensada híbrida, pero bueno, por cuestiones de movilizaciones y demás, fue prudente dejarla completamente virtual para mayor tranquilidad de todos y de todas. Así que bueno, de todas maneras es una instancia especial de cierre de este seminario. La idea es que hoy yo no hable las 2 horas de corrido, sino que podamos hacer un intercambio y que podamos escucharnos. Así que con más razón, si pueden prender las cámaras, bienvenido sea. Así lo podemos hacer un poco más cercano. No importa si están despeinados, despeinadas. Estamos todos de entre casa, hace frío, así que la idea es compartir. Voy a hacer una pequeña intro, un pequeño encuadre de la propuesta de hoy y después sí vamos a compartir. No se preocupen si alguien dice, bueno, no, yo no llegué a todavía a escribir nada de la idea que quedó en plataforma y demás, no importa. Yo anticipándome a esa posibilidad de que alguno por los tiempos de junio, sabemos cómo es junio para los docentes, esté hasta acá y no haya podido ni empezar a escribir algo, pensé ahí como una alternativa para que podamos igualmente compartir algunas cuestiones situadas de territorio, de sus escuelas, el nivel que les toque. Así que no tengan vergüenza de prender la cámara y de hablar, aunque digan, ay, pero yo todavía ni miré la consigna. Bueno, no importa, la idea es que podamos compartir igual. Antes de esa instancia, un poquito para encuadrarnos, el encuentro de hoy está pensado como un ateneo, por así decirlo, ¿no? Un ateneo es como una reunión en donde antiguamente se juntaban para debatir cuestiones, ideas, compartir, ¿sí? Entonces este encuentro no está pensado tanto como una capacitación, sino más bien como un ida y vuelta para pensar juntos la inclusión. Miren que no me baja. Entonces, la idea es que vamos a ver ahora unas cositas del encuadre de para qué vamos a charlar situaciones por ahí situadas de escuelas. Les voy a compartir primeramente esos videos que habían quedado la vez pasada, que no llegamos con los tiempos, y bueno, hablar un poquitito de eso. Y luego sí, la idea es que podamos socializar algunas de esas situaciones de las que escribieron o no, pero que vienen a colación de todo lo que venimos trabajando para poder después hacer un diálogo y una construcción conjunta. Y ahí, en ese sentido, el objetivo de este espacio es hacer circular la palabra y el pensamiento, ¿sí? Acá es como que vamos a tratar de soltar un poco los tecnicismos, si bien tenemos todo un encuadre teórico que ustedes vienen trabajando desde el seminario 1 acerca de qué es la inclusión, qué es la diversidad, qué ya no entendemos por diversidad o discapacidad, qué modelos están rigiendo actualmente, el modelo social, el modelo de derecho, pero también qué otros modelos y discursos atravesaron la idea de diversidad y de inclusión, ¿no? Como el modelo religioso, médico, de caridad, ¿sí? Y demás. Tenemos todas estas ideas, todo lo que hablamos el jueves, escucha. ¿Por qué jueves? El encuentro pasado de diagnósticos, etiquetas y todas esas cuestiones, pero la idea es que vayamos ahora al terreno, vayamos al barro, vayamos a lo que nos pasa cotidianamente y podamos en todo caso encontrar algunas disrupciones en esas escenas cotidianas, en esas situaciones con alumnos, con alumnas, con docentes, en donde uno dice, bueno, acá hay una situación de diversidad, de inclusión y nos pasa esto, ¿sí? Acá obviamente, el famoso y popular ahora escuchamos pero no juzgamos, no es la idea esta de venir a decir, ay no, qué barbaridad,
¿Cómo puede ser que la escuela hizo esto, que la escuela hizo el otro? No, no va por ahí la idea del encuentro, sino más bien, bueno, contar la realidad, sincerarnos en algunas cuestiones de lo que vivimos, nos toca vivir a todos todos los días, y encontrar por ahí algunos pequeños huequitos, ¿no? Intersticios, algo que nos interpele, para poder pensar nuevos sentidos, ¿sí? Nuevas interpretaciones, nuevas ideas en función de lo que charlamos, sin atarnos a encontrar respuestas. O sea, acá la idea es generar más preguntas que respuestas. No, no vamos a venir a buscar a que algún compañero o compañera nos dé la receta mágica de lo que puede hacer, pero sí a lo mejor nos aporta una pregunta o una idea que dice, che, apa, no lo había pensado de esta manera, podríamos pensar esta cuestión, ¿sí? Pensar más en el sentido común que en el tecnicismo, en deconstruir o desandar caminos más que en elaborar un proyecto acabado con fundamentos y objetivos. No es, seguramente lo van a hacer, se los van a pedir en otro seminario, ¿no? Una propuesta por ahí más elaborada formalmente, no sería este el espacio. Acá la idea es más un ida y vuelta, ¿sí? Y después vamos a hacer un pequeño cierre de esto. Dejo de compartir aquí y en función de esto les quería compartir estos videos que habían quedado pendientes, elegidos para no hacerla tan larga y para que más vale tengamos tiempo de escucharnos entre nosotros. ¿Por qué los traigo a colación? Bueno, por ahí para poner un poquito de contexto, los dos videos son de un centro de día, no son de una escuela dentro del sistema formal, sería de educación. Estas personas ya pasaron por el sistema formal porque son más grandes, tienen más de 18 años. Eh, y particularmente Ay, esperen que... Ah, claro, como quedé hospedadora, tengo que admitir yo. Ahí está. Particularmente lo que sucede es, bueno, es que hay personas con diferentes discapacidades, ¿sí? La mayoría son discapacidades complejas, profundas, que por ahí, bueno, en las escuelas comunes, por así decirlo, en el circuito de la escuela común, en general casi que no llegan este tipo de dificultades, suelen quedar en la escuela especial, eh, pero puede pasar, ¿sí? Son personas que han pasado por alguna instancia de educación obligatoria en algún momento, son personas adultas y que están ahí en general en el centro de día como un espacio donde poder, ¿cómo decirlo?, pasar sus días y seguir desarrollando algunas habilidades de la vida diaria, alguna conexión con la comunidad, porque tienen salidas, tienen algunas actividades, bueno, todos seguramente conocen algún centro de día en sus localidades, ¿no? Pero son situaciones ya donde, bueno, ha pasado la etapa de adaptaciones y trayectos y los proyectos de personales de inclusión, los PPI, o sea, como que esto ya pasó, y está en una instancia bastante más pasiva. Bueno, en particular, la persona que aparece en el video es un joven, ay, ahora me olvidé la edad exacta, pero tiene creo que 23, ¿sí? Tiene un diagnóstico, hablando de diagnósticos, de autismo profundo, pero estamos hablando de una persona que fue diagnosticada hace 23 años, ¿sí? Entonces, bueno, hay cuestiones que quizás si hoy volviera a hacerse toda una evaluación, quizás no, arrojaría otra cuestión. La ciencia y la medicina en términos de capacidad avanza todo el tiempo. Y es una persona que su historial dentro del centro de día básicamente es que, bueno, como una persona con autismo profundo no tiene lenguaje oral, no tiene lenguaje escrito, se desenvuelve mínimamente en las cuestiones de la vida diaria, o sea, caminar, vestirse, con ciertas dificultades propias de que no logra interactuar con nadie. Entonces, bueno, o sea, todo para pedirle es traerlo, llevarlo, sentate, parate, ¿sí? O sea, moverlo, lo cual a él le genera, muy propio también del autismo, cierta ansiedad. Entonces, por ahí tenía conductas de empujar o sacar, y que básicamente desde que ingresa al centro de día, lo mayor que se lograba hacer era que él esté tranquilo, es así, lo voy a decir así, literal sentado en una ventana. O sea, como que vos lo ponías ahí, a Rami al lado de una ventana y él podía quedar toda la jornada ahí y mientras que no lo jodas, ahí no pasaba nada. Sí había como ciertas cuestiones cuando había que pasar alguna otra dependencia del lugar, entonces bueno, hay que llevarlo al comedor
ahí sí se armaban algunas crisis, porque bueno, había que levantarlo y llevarlo, y él es como que con mucha estructura, ¿no? También muy propio del autismo, de querer quedarse ahí. Esa era la situación. eh, la persona que van a ver ahí es mi hermana en realidad es fotógrafa, ella tiene dentro de el centro de día un taller de fotografía, en donde trabajan a través de la imagen y de propuestas lúdicas, creativas, o algunas cuestiones, pero no es una persona que, a ver, ¿cómo decirlo? No está formada científicamente en, qué sé yo, educación especial, fonoaudiología, terapia ocupacional, etcétera. Sí tiene muchos recursos por ahí propios de su historia personal con la discapacidad, y lo que ella hizo, o sea, lo que ella en primer lugar le llamó la atención es por qué con él no se intentaba nada. O sea, básicamente esa es la pregunta inicial. ¿Qué pasa? Por qué él no participa de nada, no? Entonces comienza a relacionarse busca ayuda, por supuesto, con un docente de educación especial y especialista en todo lo que tiene que ver con autismo y estimulación y terapia ocupacional, que la guíe con cómo podía hacer, pues a ella le preocupaba que cómo hacía para adaptar sus propuestas a alguien que básicamente estaba sentado mirando la ventana, o sea, qué podía hacer, ¿no? Entonces, les voy a compartir 2 videos. Ella ahí tiene la posibilidad de trabajar a solas con él, con mucha más intuición que ciencia. Eso es lo que quiero que vean. Mi propuesta es que vean que hay mucha más intuición y sentido común de intentar conectar con él que tecnicismo, terapias, abordajes. Vieron que, bueno, para el autismo hay muchos métodos hoy de comunicación alternativa, hay muchas teorías que están muy buenas, por supuesto, pero bueno, ella las desconoce y va con la humanidad, con el cuerpo y con el sentido común. Entonces, el primer video es uno de los primeros intentos y el segundo video ocurre a los 2, 3 días, ¿sí? Y de ahí en adelante, bueno, después, si quieren, comparto algo de esa historia. A ver si lo puedo mostrar, espero que se escuche. Este sería la primera vez que trabajan solos. Veamos. Eh, Mira, acá. No. No, este no. ¿Y este? ¿Quién es? ¿Quién está acá? No te gusta ese. No, muy bien. Me gusta que me digas que no. ¿Y este? ¿Este sí? ¿Este sí te gusta? ¿Te saco una más? ¿Eso tenés vos? A ver. Pero me tenés que mirar para acá, si no, no la puedo sacar la foto. Mírame acá. Este no. Este. Este no. ¿Y este sí? ¿Este sí? ¿Qué te gustó? Rodri, mírame para acá. ¡Esa! ¿Y ahora acá? ¿En este? ¿Este no te gusta? Perfecto. Volvemos a este. ¿Este sí te gusta? ¿Tampoco? ¿Este sí te gusta? Este sí te gusta a vos. Pero sí será, mira. A ver, me mirás para acá entonces que te voy a sacar la foto. Es. Ahora sí. Pero qué cosa. Hacemos a la última, mira. ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? No. ¿Este te gusta? No. ¿Y este sí te gusta? Sí, muy bien. Vamos de nuevo, a ver. ¿Querés verte acá? No. ¿Querés verte acá?
Entonces, mírame que te saco una. Una para acá. Una para acá. Esa. Genial, sos un genio. Muy bien. Terminamos. Una y me voy. Muy bien, muy bien. Muy bien, señor. Me voy a retirar. Bien. A ver si... Ay, ¿cómo hago? Bien, antes de poner el siguiente, acá estamos, esperen que lo abro. Ahí está. Bueno, habrán visto, es bastante claro, hay un primer intento de hacer una actividad con él, muy propio del autismo. Bueno, si conocen personas con autismo, sobre todo autismo profundo, es así, ¿no? O sea, esto, no me te miro los ojos, hay un balanceo todo el tiempo, incluso en un momento se siente como que patalea porque está como incómodo, y bueno, su manera de decir que no era el manotazo, ¿no? Que al principio es como no fuerte, y después en el transcurso de ese mismo día, está cortado el video ahí para que no sea tan largo, como que empieza a ceder o a hacerlo con más suavidad. Pero hay un momento en donde eh, hay una interpretación de ambos, de esto no, esto no, esto sí. Ella intentaba mostrarle una imagen de él, mostrarle un espejo y la cámara. Bueno, mirarse, él no quería mirarse ni en su foto ni en el espejo, o sea, era clarito, y que lo miren sí, ¿no? Bueno, ella de todas maneras no desiste en insistir con esta posibilidad de mirarse. En el autismo hay una cuestión de la construcción de la subjetividad, de construir la psiquis de quién soy, justamente que es bastante difícil para una persona con un autismo real y profundo, pero también ella intenta pensar instancias de comunicación. Lo primero que ella se pregunta es, bueno, ¿cómo hago para que me diga que no y que sí sin empujarme, sin empujar a otros y que yo le entienda sin tener que repetir esta instancia? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que hace, bueno, escribamos algo, dibujemos algo que parezca sí o que parezca no y empecemos a acostumbrarlo a que si quiere decir que no, tiene que tocar esto y si quiere decir que sí, tiene que tocar esto. Bueno, eso pasa a los 2, 3 días, donde él ya que sabe que va a trabajar, empieza a anticipar que sabe que va a trabajar con ella sola y bueno, está este otro. Esperen que se los voy a mostrar, es más cortito. ¿Eh? No, no. Acá. No, no, no. No más. Muy bien. Vamos ahora con el espejo. El espejo sí. Tochi. 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 ¿Quién está acá? Tochi. ¿Quién está acá? Boli. Boli. ¿Quién está acá? Tochi. Tochi. ¿Ya está? ¿Vamos al espejo? ¿Al espejo sí? Vamos al espejo. Tochi. 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 ¿Dónde está Rolly? ¿Dónde está? Tochi. Excelente. Bien. Después esta historia sigue, ¿sí? Bueno, como verán, ay, no se vio el video.
Sí, Vero me dice que sí, Ale. Sí, ahí Cari también me dice que sí. Sí, sí, por lo Ah, menos ok. yo lo vi. Ah, ok. Porque ahí Ale ponía que no. Como verán, ya bueno, baja la intensidad del no, o sea, tiene esta cuestión que como ven son papeles de sí y no, nada más hecho con un tic y una cruz. Eh, Se ríe, la mira, ¿sí? Cosa que es muy difícil en el autismo, sobre todo una persona adulta que está acostumbrada a desenvolverse de esa manera. Hay una conexión, soporta mirarse a sí mismo, soporta mirarse en el espejo, ¿sí? Y después hay otro par de videos en donde incluso él empieza a jugar a sacarle fotos a otros, ¿sí? Sacarle fotos. Y de hecho hay, bueno, me olvidé de descargarla y ahora ya no quiero perder el tiempo con eso, pero hay una secuencia de fotos en donde pueden con el grupo, ¿sí? Que él participe de ir sacando fotos grupales. Entonces ya todos empiezan a acercarse a él, se logran sacar una foto con él, van y él lo disfruta y no entra en crisis como por ahí sucedía con otras cosas, en otras oportunidades. ¿Por qué lo traigo, no? Porque si uno seguía por el diagnóstico en sí, el comportamiento inicial era lo esperado, ¿sí? O sea, él se comportaba como una persona con autismo profundo y básicamente, no digo que era lo normal, pero era lo que cualquier terapeuta, docente, acompañante, tallerista esperaba que suceda. Tal es así que no se intentaba otra cosa, porque de última tiene autismo, o sea, no entiende, no se puede comunicar, tiene que estar todo igual y fin. Y sin embargo, por ahí la interrupción o la interpelación de alguien que se hace una pregunta diferente, che, ¿por qué no puede participar de alguna de las actividades? ¿Cómo podríamos hacer para que participe de alguna de las actividades? Cambia la dinámica, hay alguien que se pregunta otra cosa, que deja de ver simplemente el diagnóstico y que dice, bueno, a ver, ¿quién es esta persona? ¿Quién es Rodri? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo me expresa qué le gusta o qué no le gusta? Está bien, en un caso, por decirlo caso, ¿no? Pero en un sujeto en donde realmente hay limitaciones generales para la comunicación, que por ahí no son necesariamente las que tenemos en las escuelas, por suerte, tenemos otras dificultades en las escuelas. Y por supuesto que esto hizo que comenzara a variar la mirada que el resto tenía sobre este sujeto, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que por ahí sucedía era que al momento de comer, a él le gustaba, no me acuerdo qué era, las tostadas de arroz o algo así. Entonces, cuando se quedaba sin, o sea, se entendieron cuenta después. En general, en el momento del compartir y del comer, había un momento en que se iba a la cocina y empezaba a levantar cosas, a tirar y a empujar. En general, los cuidadores interpretaban que él estaba teniendo una crisis, ¿sí? Entonces, bueno, llamaban a la madre o llamaban a alguien o llamaban a uno de los hombres para que lo sostenga porque Rodri estaba teniendo una crisis. Después de todos estos primeros pasos, alguien empieza a observar de otra manera. O sea, fíjense cómo cambia el foco de la observación y dice, ¿será que tiene hambre? O sea, ¿será que se quedó con hambre? Entonces, cuando Rodri va a la cocina, primero lo frenan, o sea, bueno, no, pará, vos querés más, bueno, insisten con la pregunta, primero era, hasta que logra comunicar que sí, le dan las tostadas de arroz y se va a su mesa y sigue comiendo. O sea, algo que quizás ahora, con el diario del lunes, lo vemos y decimos, ay, che, ¿cómo no se dieron cuenta que tenía hambre? No se dieron cuenta porque nadie se podía hacer la pregunta, porque el sujeto estaba encapsulado en que no hablaba y en que era agresivo, porque esa era su manera de estar en el mundo, ¿sí? Y sin embargo, con una simple intervención que no es pensada por un equipo de terapeutas gigantesco, en realidad lo que sucedió fue cambiar la mirada sobre ese sujeto y empezar a ver al sujeto más allá de su diagnóstico, que no va a desaparecer, ¿eh? O sea, el diagnóstico no va a desaparecer, hay cosas que quizás no va a poder nunca y eso lo entendemos, pero la configuración del entorno es completamente diferente ya. Obvio que eso también modifica no solo las expectativas y cómo los otros miran, sino también, como decimos desde el principio, jode,
porque ahora Rodri de repente quiere participar. Ahora hay que tenerlo en cuenta en las actividades, ahora hay que pensar cómo hacemos para entenderle, ¿no? O sea, no es gratis. Quizás para muchos era más cómodo que Rodri esté en una ventana y listo, ¿sí? O sea, de última no pasaba nada. Lo cual empezó a pasar con otros chicos, ¿no? Que también tienen una situación similar, así de muchas limitaciones comunicativas, y que sí, los cuidadores comienzan a decir, che, se pone ansiosa porque quiere hacer, claro, ahora quiere, ahora manifiesta algo que quizás no estábamos viendo porque simplemente estaba ahí y la situación era funcional a todos. ¿A qué voy con esto? Y sí, justamente esto que hablábamos en los encuentros anteriores, incluir no es, toma, te dejo estar, pero adaptate a las cosas como son acá. Incluir, decíamos, es abrir la ronda, incluir es modificar ciertas cuestiones para que el otro pueda estar a su manera. Y eso implica que nosotros también nos tenemos que mover, no solo el otro. ¿Sí? Nosotros también tenemos que hacer algunas modificaciones en nuestra manera de ver, de trabajar y de estar. Y eso a veces no tenemos ganas. ¿Sí? No resulta tan gratis, no resulta tan cómodo, no todo el mundo tiene ganas de hacerlo. ¿Sí? Sobre todo en las instituciones, en donde a su vez pasan un millón de cosas más, ¿no? Aparte de eso, tenés los otros que tienen que rendir, que se llevan la materia, o tenés los padres que vienen a, o sea, y la supervisora y la madre en coche, ¿no? O sea, pero bueno, a veces me gusta en esta historia porque digo, bueno, hay mucho más de sentido común en la intervención que de ciencia, de capacitación y de especialización en, ¿sí? No sé si alguno tiene algo para decir de lo que vio, si no, eh, por ahí me gustaría darle la palabra ya pensando en las situaciones. Si alguno quiere abrir micrófono sobre esto, sobre lo que estábamos hablando recién, ahí viene Yo sigo admitiendo, Cari, ¿no? O sea, vos me... Ah, ok, bien. Porque Sí, ahí sí. ponemos... Bien. Bien. ¿Alguno tiene algún comentario sobre esa situación de Rodri y demás? Si no, avanzamos con lo que sigue. Estamos bien en horario. Perfecto. Sí, sí, Mari. Abran el micrófono nomás, no hay Sí, sí. problema. Ah, bueno, yo para pedir permiso. No, no, esta situación de que vos decís que es más la intuición que la ciencia. Yo soy bibliotecaria de una escuela secundaria y bueno, me buscan muchos chicos, o sea, son cursos numerosos porque hay uno de cada curso, son chicos de 30, 35, y bueno, hay en la mayoría, salvo cuarto año, hay 3 o 4 integrados. Y bueno, con la cantidad de alumnos que hay, por ahí se desborda. Pero esto de lo que vos decís de más la intuición es como que te va llevando un tiempo también conocer a la persona, ver sus necesidades. Y bueno, y a mí como bibliotecaria los observo mucho en los recreos, vienen a la biblioteca, toman mate conmigo, me charlan. Entonces uno los va conociendo mejor. Los profes por ahí van, vienen, viste, el tiempo de los profes es distinto también, no están todos los días con ellos, pero bueno, esto de conocerlos más todos los días, de poder verlo, compartir momentos con ellos, eso la verdad que ayuda un montón. Qué interesante lo que traes, Mari, porque yo creo que la biblioteca y la bibliotecaria, al igual que los preceptores, por ejemplo, tienen un rol, tienen una posición muchas veces privilegiada, que pueden hacer mucho bien a estos procesos. eh, Primero porque es un espacio diferente, ya de por sí no hay bancos en fila, hay un pizarrón, o sea, hay un espacio diferente, hay una No es libertad necesidad. diferente. Exactamente. Hay una menor estructura, de repente hay una oferta de cosas en donde pueden encontrar algo que les interese a ellos, más allá de, bueno, la hora de matemática, la hora de biología, que bueno, hay que respetar ahí el Sí. contenido. De repente hay una variedad de mundo, digo yo, ¿no? De cultura que los acerca, y hay una persona que de repente tiene otro, como vos decís, distinto al profesor. Entendemos que los docentes, sobre todo a nivel secundario, van y vienen y corren de una escuela a otra. Que ojo, porque acá volvemos a lo que dijimos el primer encuentro. Nada de lo que digamos acá quita el hecho de que tenemos que seguir trabajando por mejores condiciones laborales. O sea, para que el docente de secundaria no esté ahí como veleta de una escuela a otra, para que los cursos tengan un número de estudiantes
razonable para poder trabajar, ¿sí? Con o sin procesos de inclusión, porque sin procesos de inclusión también es un montón, muchas veces la cantidad de estudiantes que hay y la diversidad que en sí encierra cada persona, ¿no? Y siempre digo, qué interesante incluir, ya que lo traes, Mari, en los proyectos a esos espacios, ¿sí? Un proyecto de inclusión, por ejemplo, no necesariamente es todo el tiempo con el aula o todo el tiempo con el docente de grado, si fuera la primaria, o todo el tiempo con el docente de cátedra, pensando en la secundaria. Podemos, o sea, podemos flexibilizar, y más que flexibilizar, inventar, ¿sí? Porque esto se trata a veces de inventar espacios, recursos, articulaciones. De repente, como vos decís, con la biblioteca, se me ocurre otro caso en donde el nexo, me acuerdo de un estudiante que también estaba en un proceso de integración y tenía muchas dificultades, en realidad conductuales, intelectuales, pero muchas conductuales, y la persona anclaje fue el portero. ¿Sí? Porque era varón, porque tenía ahí una figura que quizás a él le estaba faltando en casa, ¿sí? Y era la persona que lo podía contener, lo podía sostener y a quien él seguía. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Yo, ¿Por por qué no? ejemplo, sí, perdón, yo, por ejemplo, pasaba muchas horas con la profesora integradora y bueno, aprendí mucho de ella porque ella iba a la biblioteca a trabajar ahí y hablábamos sobre estos casos, bueno, de estas personitas y, y bueno, su mirada también es más profesional, yo entiendo, y bueno, yo me iba más por lo de intuición, entonces por ahí me ponía en complicidad con las profesoras, ella no iba a los cursos, digo no iba porque está con licencia de maternidad, ahora hay otra profesora. Ella no va a los cursos porque, bueno, es razonable de que los chicos en su edad de adolescencia les da vergüenza que una maestra integradora esté ahí, entonces ella de vez en cuando lo saca, lo lleva a la biblioteca y trabajan ahí. Pero bueno, es como que todos iguales, es como que si tienen tantas horas de clase, tienen que tener tantas horas de clase con sus compañeros, nada de sacarlos, entonces, o en las pruebas, que son 35 alumnos, 3, 4 integrados, tenés que estar al lado para apoyarla en la prueba y que no molesten a los demás, porque bueno, una de las alumnas tiene síndrome de Down y bueno, termina la prueba, empieza a molestar, a hacer cosas que a lo mejor los otros compañeros necesitan ese tiempo de concentración y no pueden. Entonces, bueno, yo, que quede acá entre nosotros, con complicidad de los profes, iba y me sentaba al lado y ayudaba con la prueba y bueno, ella se mantenía en su lugar, no molestaba, entre comillas, a nadie, que todos podían hacer la prueba, pero bueno, no está aceptado por la maestra integradora. Pero Tal bueno, cual, te no sé si entiendo. está bien o no, ¿viste? Eso es A ver, mentirita. es que yo digo ahí el está bien o el está mal. Moralmente en estos casos, digo, tiene que ver con qué funciona y qué permite que esta persona se sienta parte a gusto y pueda aprender junto a otros en esta escuela, en estas condiciones. Que capaz en otra escuela también secundaria y con el mismo diagnóstico no hace falta, porque de repente esa persona con ese mismo diagnóstico no tiene el mismo comportamiento y personalidad, o porque de repente en vez de 35 son 15. O sea, qué está bien y qué está mal. Es algo, son acuerdos, ¿sí? O sea, los procesos de inclusión tienen mucho que ver con el poder, creo que esto que vos dijiste, tomarse el tiempo de conocer al otro. Bueno, y si no son todos los docentes, porque es inviable, porque van y vienen, alguien tiene que ser, tomar la posta de decir, bueno, conocer a ese otro con nombre y apellido, saber qué le interesa, qué no, cómo manejarlo, qué cosas ayudan a regularlo, qué cosas los desregulan y lo ponen en un estado de excitación y empieza a ser una dificultad para el resto. O sea, por un lado que haya ese espacio y ese tiempo y ese otro que pueda realmente alojar y recibir y decir, bueno, te conozco, te veo, sé quién sos, sé cómo sos, te puedo ayudar, estoy de tu lado. Y por el otro lado, todos esos pequeños acuerdos que tienen que ver con hasta lo situado y lo transitorio, porque a lo mejor este año funciona y el año que viene no, porque de repente la misma estudiante el año que viene no pega onda,
o está en otra etapa evolutiva, como vos decís, en los adolescentes esto pasa mucho, ¿no? O sea, tienen muchos cambios emocionales, hormonales y demás, como todos los adolescentes y las adolescentes, y de repente no pega más onda con la bibliotecaria. Y bueno, hay que empezar de nuevo a buscar esos apoyos. Pero digo, eh, si no podemos ver a esos procesos de inclusión así, de esa manera artesanal y de esa manera en donde prime el sentido común y lo humano, nos mareamos en los tecnicismos, nos mareamos en los diagnósticos, en los protocolos, en las palabras, en la legalidad, que no digo que vamos a incumplir las normas, pero toda norma se traduce. Toda norma, toda ley, todo protocolo se traduce. Las palabras se traducen en lo concreto. Y cada traducción de programa, de decreto, de lo que ustedes quieran, es una traducción situada, artesanal para esa escuela. Y si para esa escuela esto está funcionando por ahora, ¿sí? Buenísimo. Después se revalúa y se vuelve a recontractuar o a reacordar en función de los movimientos que se den. Pero bueno, me parece que esas personas, ¿no? A veces nos desesperamos porque tengan acompañantes terapéuticos, que si tienen, que si no tienen, que si viene la integradora, que si entra al aula. Y en la escuela hay personas que pueden colaborar en ese proceso. A ver, no todas, y no, quizás, Marisa, vos conozcas un montón de otros bibliotecarios que digan, no, yo no, ni loca. Bueno, sí, como también hay docentes, o sea, en Yo, por esto, ejemplo, veo en compañeros en que a lo mejor, uno de la ignorancia, yo también, el tiempo, necesitan otros tiempos para salir de biblioteca y llegar hasta el aula, que quieren ir al baño y tienen su tiempo. Yo muchas veces le digo, bueno, vení, vamos a recortar cosas en biblioteca cuando veo que ella quiere salir. O hacer cosas en biblioteca, y bueno, justo este año es su último año, es promo, así que justo cuando estamos en el mejor momento, pero bueno, ella tiene que hacer las prácticas laborales, que es una de las cosas que se hacen en quinto, y bueno, yo le propuse de que si quiere venir a la biblioteca, que justo va a haber una remodelación de la biblioteca, que me ayude, porque ella es re ideal. colaborativa, o sea, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Y viste, y ella siempre quiere hacer algo. Así que bueno, yo estoy re contenta porque por lo menos unas horitas ella va a estar, va a salir, va a cambiar de aire y va a estar en un lugar que a ella le gusta estar también. Así que Tal bueno, cual. estoy contenta por eso. Tal cual, genial. E incluso tiene que ver con esto del sentido del para qué. ¿Se acuerdan en el primer encuentro que hablábamos esto? Bueno, a veces los procesos de inclusión se reducen a qué tiene o a cómo lo vamos a evaluar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hablar en matemática? ¿Y cómo lo vamos a evaluar en biología? ¿Y qué vamos a poner de nota? A ver, ¿cuál es el sentido de ese proceso de inclusión? A ver, que ella pueda estar, aprender con otros, estar con pares que tienen intereses similares, porque estoy segura que le gusta la misma música, los mismos artistas, eso no cambia, gente, ¿eh? En general eso no es que hay porque tiene síndrome de Down, le gusta paca paca, no. O sea, al contrario, tiene que estar socializando con pares que tienen intereses similares. Pero el sentido quizás no es que aprenda de integrales y derivadas y de todas las funciones polinómicas de matemáticas, ¿sí? Quizá para ella el principal objetivo no es ese, es, por ejemplo, aprender un oficio de repente, acatar una orden, poder ser estructurada con todo lo que implica el orden en una biblioteca, por ejemplo, que no es cosa menor, ¿eh? Que no cualquiera lo haría, ojo, no cualquiera lo haría aparte. O sea, digo, bueno, y ahí hay que pensar el uno a uno. Yo sé que es pesado, pero ahí hay que pensar el uno a uno, porque lo que funciona para ella y el sentido del proceso de integración de ella probablemente no sea nada que ver al de otros chicos que están en una situación similar o en un proceso de inclusión, ¿no? O sea, capaz que todo lo contrario. Bien, gracias, Mari. Interesante tu aporte e interesante el papel que pueden cumplir esos otros roles dentro de la escuela y también fuera de la escuela, porque a veces los procesos de inclusión nos obligan a buscar anclajes y personas que sirvan de apoyo que no están necesariamente dentro de la escuela, pero que pueden formar parte de esos equipos, ¿no? Bien, me gustaría por ahí, si alguno de los demás quiere compartir
sea lo que haya escrito, si lo escribió, y si no, no importa alguna situación en particular de su escuela y demás, que podamos pensar junto a otros. Dale Betty, dale Gaby. Y bueno, me gustaría escuchar que los otros también puedan devolverle algo a lo que las compañeras cuentan, sea una pregunta, sea un comentario. Ahí, ¿para qué está silenciada, Gaby? Fíjate si sacar el mute. Fíjate que hay un microfonito. Ah, ahí está. Ahí está. Dale. Listo. Bueno, ¿se escucha? Bien, buenas tardes. Bueno, buenas noches. Tengo algo armado, pero tal vez muy tedioso, muy largo. Vamos al grano un poquito. Total, después te mando a vos para que leas todo. Sí, no, tal Bueno, cual. Después lo suben a plataforma para que lo dale. podamos leer. Me gustó mucho el material de Carlos, no, a ver si pronuncio bien, Clear o Escliar, no sé cómo es. Es clear, Clear. sí. Bien. No se va a enterar, Carlos, si lo pronunciamos No, mal. no nos está viendo, Carlos. Bueno, hablando de, bueno, de los procesos de diferencialismo, que a través de la historia de la humanidad siempre fue el otro, el diferente, el discriminado, etcétera, etcétera, llevándolo al tema de la escuela, ¿sí? Digo yo, es una obviedad que las diferencias existen, ¿sí? Todos somos distintos. El problema es que esas diferencias se presenten a partir de una connotación peyorativa, o sea, superior, inferior, positivo, negativo, mejor, peor. Así como lo fue el negro, la mujer, el anciano, etcétera, lo que hablabas vos las clases anteriores. Llevado al ámbito escolar y cotidiano, podemos plantearnos algunos interrogantes. ¿Qué significa abrir verdaderamente las puertas de nuestra escuela a los alumnos llamados especiales? ¿Quién es el problema pedagógico en relación a los diferentes? ¿El diferente, el otro? No. El problema es de todos y de cada uno a cada instante, de los docentes, de la familia, de los alumnos. Por lo tanto, es necesario pensar y repensar todo nuestro trabajo para que la inclusión no sea una mera ficción o una promesa integradora. ¿Sí? Bueno, yo me ponía a pensar, porque no lo recuerdo específicamente, desde cuándo empezamos a tener alumnos integrados. Yo también soy bibliotecaria en un turno y doy clases de lengua y literatura en el otro. Pasé por varias escuelas, me puse a pensar, creo que hace más o menos 10 años. No estoy Sí, segura, no tuvimos recuerdo. con la ley federal, ¿se acuerdan que tuvimos los primeros intentos de integración, los grados radiales previamente? ¿Se acuerdan los grados radiales? Capaz que Sí, me alguna, acuerdo. bueno, que eran como un híbrido, después fueron los primeros procesos de integración Estaban en ahí. la escuela, pero aparte, digamos, sí, Sí, era un grado, pero se los agrupaba, en ese momento se los agrupaba aparte, y después estuvieron dentro del mismo, ahí ya con la ley federal en Tratando adelante. de hacer memoria, calculo que unos 10 años, tal vez un Sí, poquito más. así más Pensaba, general, sí. sí, pensaba que al principio tuvimos algunos alumnos, no tantos como ahora, con dificultades cognitivas, o sea, de aprendizaje, ¿sí? O con síndrome de Down. No teníamos grandes problemas con la integración. Tal vez en el momento lo veíamos re complicado, pero a la distancia yo pienso, era re fácil, no había grandes problemas. Admito que a mí en un principio me costó mucho, me costaba porque yo no sabía cómo relacionarme con ellos, pero después terminé descubriendo que era más fácil y me sentía hasta más cómoda que con los normales, por así decirlo, porque, bueno, las demostraciones de cariño, las anécdotas, los chistes, etcétera. Pero bueno, no todo es color de rosa. Y voy a tomar un ejemplo en concreto, no fue el único, por supuesto. Después empezaron a entrar cada vez más chicos con dificultades más profundas, ¿sí? Y le voy a cambiar el nombre a este chico, como habíamos dicho el otro día. Allá por el 2021 ingresa Ramiro a primer año de la secundaria. Este chico no sabía ni podía hablar, balbuceaba o gritaba. No estábamos seguros si escuchaba. No tenía ni los más mínimos hábitos de conducta. Emociones siempre al borde de explotar o explotando. Lo que habíamos tenido antes.
Recuerdo la primera vez que me quiso abrazar en el patio, se colgó de mí como un koala y casi nos dimos tremendo golpe. Él no sabía poner distancia física. Si quería besar o abrazar, lo hacía. Si te quería pegar o empujar, también lo hacía. Pensé en ese momento, y muchos colegas pensamos lo mismo. ¿Qué hace acá este pibe? ¿Por qué nos tiran semejante problema los de la escuela especial? Parece un animalito. ¿Para qué lo mandan a la escuela común si ni siquiera puede hablar? No va a aprender ni química, ni matemática, ni lengua, ni diagnóstico tiene. No tenía ni tiene aún. Nos va a revolucionar el salón, no vamos a poder dar clases, no es justo para los otros compañeros. Todo eso y mucho más se dijo, se intercambió. Hoy está en 5º año con la remera y la campera de la pro. Muchos no y ni al principio. Fue difícil para todos reacomodarnos para que Ramiro pueda habitar nuestra escuela. Se necesitaron meses, años, crear vínculos desde el afecto, la confianza, la paciencia, poner límites claros, ¿sí? Esto se puede, esto no. Aprendimos a comunicarnos y a narrar anécdotas a través de gestos, sonidos, movimientos corporales, porque él no, tampoco manejaba ni maneja una lengua de señas, ¿sí? Él aprendió en la escuela, ya con 13, 14 años encima, ¿sí? Sus compañeros son los que mejor lo entienden, le ponen los puntos, lo retan si hace falta, les hace más caso a los compañeros que a nosotros, ¿sí? Lo ayudan, no lo que tiene que pasar propio de la edad. Pasaron 4 años y pico, ¿no es cierto? Ramiro no puede escribir ni hablar, no puede hacer operaciones matemáticas, sigue sin tener diagnóstico, porque nadie de la familia lo llevó, no importa. Le encanta ir a la escuela, compartir con los docentes, con los compañeros. ¿Pero qué aprendió? Aprendió hábitos de orden, de higiene, a pedir permiso, a esperar su turno, a ir solo al comedor, a ir solo al baño. Le encanta pintar, ordenar imágenes. Se encuentra un papelito tirado, él va al cesto, lo tira. Si hay algo que no está en el lugar, lo acomoda. Aprendió y aprendimos, él, yo, los demás docentes y sus compañeros. Aprendimos a convivir, a entendernos, a ser pacientes y a perder la paciencia. Lo social y lo humano crecieron enormemente. La escuela es para Ramiro el único lugar de encuentro con chicos de su edad, el único. Si no, él no sale de su casa. Y los papás sienten que es un lugar seguro para él, ¿sí? El único lugar seguro para él. No lo mandan ni a educación física ni a los clubes, por ejemplo. Confían en que esté ahí a la mañana. Es su sitio de alegría, de anécdotas, de risas y de enojo. Algunos días con muchas ganas de estar, otros no tanto, y otros con ganas de salir corriendo, como todo, como nosotros y como cualquier otro compañero, ¿sí? ¿Lo estamos haciendo bien? No sé, pero mejor de lo que imaginamos al principio. Aceptar y recoger lo diverso va de la mano de las ideas de justicia, derecho, respeto, reconocimiento y tolerancia. Bueno, y cierro con algo que rescaté de que, como dice este autor, no nos perdamos en los laberintos de los nombres y los saberes inventados, etiquetas, patologías, informes médicos, ¿sí? Es necesario hospedar al otro desde la hospitalidad, el amor, el respeto, la paciencia, pero también y por sobre todo, cambiar nuestro propio cuerpo, el modo de aprender y de enseñar, de conversar con los demás y con uno mismo, hacer una verdadera metamorfosis. Traté de acortar un poco todo lo que armé, pero bueno. Genial, no, genial, Gaby. Gracias, gracias enorme. Mientras te escuchaba se me ocurrían un montón de cosas. Voy a decir 2 o 3 nomás porque me gustaría por ahí que los demás también puedan preguntarte o comentar o dejar que resuene algo de esto, ¿no? Eh, Me quedo con esto de qué hubiera pasado si Ramiro no hubiera pasado por la escuela, ¿sí? O sea, qué hubiera sido de él? Que no lo es todo, que no pudieron todo, que seguimos sin diagnóstico, que seguimos sin lenguaje, o sin algún medio de comunicación alternativo, lengua de señas, etcétera. Todo eso sí, que no sabe escribir, que no sabe restar y sumar. Pero, ¿qué hubiera sido de él sin todo eso que sí aprendió? Y que, fíjate vos, quizás todavía no, porque su familia no lo cree capaz aún,
pero que le va a permitir, si Dios quiere, estar en el mundo con otros. O sea, esto de decir, bueno, ¿cómo estoy en el mundo con el otro si necesito algo sin abalanzarme sobre ese otro, sin empujarlo, sin besarlo, reconocer los límites de su propio cuerpo y del otro, los turnos, los espacios? Yo digo, qué increíble por ahí. O sea, está bien, no es, sí, un montón de cosas que no. Digo, pero qué increíble para él haber atravesado esa experiencia y que hoy sea una persona que si se pudiera, podría estar en otros ambientes sociales, podría empezar a Sí. interactuar con otras personas. Sí me queda como esa pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿cómo hacemos para colaborar en este pasaje que va a venir a la salida de la escuela, El año ¿no? Como, pasado terminó otro chico, tampoco voy a dar nombre, que sí, él para comunicarse, al contrario, tenía hiperhabilidades de comunicación, tenía otros problemas, y él cuando terminaba el año se iba y me decía, yo no quiero terminar la escuela, yo no quiero terminar el año, yo soy feliz acá. ¿Qué voy a hacer? Me decía. ¿Qué voy a hacer cuando me toque? ay, Él lo podía para, poner perfectamente en palabras, tal vez este chico no, pero las sensaciones van a ser las mismas. Y ahí tal sí, cual, nosotros acá llegamos. ¿Qué va a pasar después con ellos? Su sí, lugar tal cual. seguro, su rutina, su... Pero bueno, estamos Incluso haciendo... me surge la pregunta, no, o sea, como a modo de seguir pensando qué redes podemos empezar a tejer ahora, porque va a salir de la escuela y va a dejar de pertenecer a esa institución, ¿no? Pero qué redes empezar a tejer con otros. Creo que de a poco nos vamos a ir planteando esto, porque nos Mm, va movilizando, creo que sí, que desde, como decía la compañera, de que empiezan a hacer las pasantías, no todos, pero algunos hacen, y eso ayuda también a ver qué van tal a cual. hacer con su futuro. Pero bueno, de a Pero poquito creo que hay una primera red que quizás la nombraste y no todo el mundo la ve, pero es la red de sus compañeros. O sea, sí, de por sí, o quizás a veces no nos damos cuenta que en estos procesos, por lo menos los compañeros y los docentes viven una experiencia que otras personas no tienen en su vida de convivir con alguien con una dificultad de estas características y saber que se ujú, puede interactuar con esas personas y que esas personas también tienen algo para decir, para hacer, para estar con nosotros. O sea que ahí ya hay un grupo de personas transformadas, sin querer, sí, porque porque no lo eligieron, pero todos se tuvieron. yo me pongo a pensar, y lo que pensamos cuando él ingresó, lo que pensamos cuando recién empezaron a llevar los chicos de la escuela especial, me llevo a escuchar y me pego, o sea, lo que yo pensaba en este momento, me doy vergüenza, Y pero bueno, bueno, hubo un cambio pero es lo que importantísimo. hace también el no saber, el desconocer y el miedo, ¿no? Porque, a ver, los miedos que tenían no eran irreales, porque No, hay que no, estar ahí, o sea, vos tenés el miedo, sí, 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 sí. ¿sí? Ahí Ahí, quieren, Paula, ajá, llegar ahí. Paula quiere decir algo, dale, Pau, a Buenas, ver si, ¿se me ahí te escucha? escuchamos. Sí, no te Sí, vemos, pero no, te escuchamos. no, descubrí ahora que no me anda la cámara, pero quería, quería sumar a esto que decía Gaby y lo que decías vos de la importancia de sus compañeros. Yo trabajo en la misma institución que Gaby, conozco el caso del que ella está hablando y tuve la oportunidad de tener clases con este chico y obvio que estaba aterrada porque si bien había tenido alumnos integrados, no así con estas características. Ujú, Me, me asustaba mucho no poder comunicarme con él y me asombró la capacidad de sus compañeros para entenderlo y cómo ellos me fueron transmitiendo a mí la- los modos que él tenía de comunicarse. tal Y cual. entre todos nos fuimos acostumbrando y la verdad que fue rapidísimo. Esa fue mi adaptación, digamos, más que la de él, Tal porque cual. eh, fue mi adaptación y, pero increíblemente, me sorprendió mucho lo de sus compañeros. Ujú, ujú. Que es maravilloso, o sea, cuando uno, eh,
no sin miedos, no sin prejuicios, que esto también lo dijimos en el primer encuentro, ¿no? Que fue así híbrido, yo estaba en Santa Fe, que hay que aceptar que la discapacidad y que la diversidad, no solo la diversidad por discapacidad, sino por otros tipos de diversidades, genera rechazo, nos genera una sensación de rechazo. Ay, no, yo, ay, no, ay, esto no me gusta. Puede generar hasta sensación de asco, vamos a decirlo, o sea, y la emoción no tiene moral, no podemos ser culpables de lo que sentimos en ese momento, pero si uno, aún con eso, aún con esa sensación y con todos los miedos y preguntas lógicas, logra generar condiciones para conocer al otro, como conocieras a cualquiera en tu nuevo trabajo, en tu nuevo curso, las cosas que pueden suceder, aguarden un segundo. Perdón, me había quedado la perra de mi ropa adentro y ya veo que me hago acá adentro. Las cosas que pueden suceder son maravillosos y que a veces tienen que ver con bajar las defensas, ¿sí? No digo no estar atentos, no digo no aprender, no buscar, qué sé yo, bueno, alguien que nos asesore, alguien que nos guíe, no decimos no eso, pero al lado de eso, eh, suena medio raro, ¿no? Pero entregarse también a la experiencia de conocer al otro y que el otro también me vaya guiando cómo conocerlo, cómo entrar en su mundo, sobre todo en estas situaciones en donde aparte de discapacidad intelectual hay dificultades de comunicación, que creo que es lo más difícil cuando nos vemos ahí atados de pies y manos para hacernos entender o entender al otro, creo que nos desespera, ¿no? Por ahí cuando hay, como decía Marisa, una dificultad cognitiva o de un síndrome, pero hay lenguaje, uno siente como un alivio que, bueno, por lo menos mínimamente estamos entendiéndonos, ¿no? Hay una asimetría de códigos, por lo menos, pero cuando no hay lenguaje, es como desesperante y es lógico, pero se pueden lograr cosas maravillosas, experiencias maravillosas, y destaco esto de lo que se lleva al estudiante, de lo que se lleva a su familia, chicos, ¿no? O sea, lo importante que debe ser, que es para una familia asignada, porque las familias también están asignadas y atravesadas por un diagnóstico. Las familias también están de por vida atadas a esa situación, más que nosotros los docentes, ¿no? Lo que es para una familia descubrir y de repente poder ver a su hijo o a su hija pudiendo hacer algo que quizás hace 10, 15 años le dijeron que era imposible, ¿no? O todo el mundo pensó que era imposible y de repente se pueden ver, o sea, es impresionante cómo uno a veces como docente ayuda a que los papás vean a sus hijos de otros modos y eso le cambia la vida, literal le cambia la vida a los chicos y también a la de sus compañeros. O sea, eso me parece las habilidades, o sea, lo que estás trayendo, Paula, la capacidad de los compañeros de ayudar al docente a entablar una relación con el estudiante, es una habilidad que no todo adolescente tiene. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, poder explicar y oficiar cuentos, habilidades terapéuticas. Esos chicos en esa escuela desarrollan sin querer habilidades hasta terapéuticas, habilidades para la vida. O sea que eso es una riqueza, esa es la verdadera riqueza de la diversidad. Obvio, como bien dijo Gaby, ¿no? Hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo, hay que estar, hay que también enfrentar los prejuicios de los demás, me imagino también de los demás padres, de que no todos los docentes tengan ganas de, porque también es cierto, ¿sí? Eh, pero, pero genial, genial la situación y bueno, cuántas cosas para seguir pensando de acá. Termina la escuela, bueno, ¿y ahora qué no? Se me ocurren un montón de cosas en función de eso. Sí, sí, Betty y Gaby. Ahora tengo que hablar yo de lo que preparé. No, Dale, Betty, dale, te escuchamos. yo tomé uno de los textos y a medida que iba mirando los videos de la clase, iba recordando algunas situaciones. Entonces empecé a escribir las frases, digamos, situaciones con las que me encuentro cuando hablamos de inclusión. Mm, Por ejemplo, a nosotros los docentes no nos enseñaron a educar a personas con discapacidad. O sea, el cotidiano que nosotros venimos
o sea, la frase que venimos diciendo, escuchando, No intercambiando. estamos preparados para. Claro, planteo referido al por qué siempre los ponen en la división A y no en el B, que se tendría que ir rotando año a año. Compartiendo los recreos, consulto, le digo, Gaby, esto te lo dije yo a vos, le digo, ¿me parece a mí o cada vez hay más personas con discapacidad? Y ella me dice, no, Betiana, antes no estaban acá. Pensamos en por qué no nos dicen que tienen tal discapacidad, cómo aprende ese estudiante, cuánto sabe, etcétera. Pregunta que no realizamos con los considerados estudiantes normales. Para ver. Normales, entre comillas, ¿no? Profesores que se dedican, pero sienten que están cometiendo un fraude con esa persona porque no creen estar haciendo lo suficiente para que aprenda la materia. Afirmar que la frase, pero es bonito, no tiene drama, hace que la persona sea más aceptada. Eso lo comentabas vos también en otro. Expresar la frase, pero tiene una soberbia resaltando esto, porque deducimos que una persona con discapacidad tiene que ser tierna, dócil, humilde. Expresiones como, por ejemplo, ¿cómo le voy a enseñar Excel a una persona ciega y la persona ciega manejar mejor la computadora que el que ve? Eso puse yo y lo relacioné, digamos, también podría tener un caso, o sea, expresar un caso, pero me, me detuve en eso y lo tomé del texto de Norma Filidoro, a ver acá abajo, cuando habla del discurso como designando modalidades de los diversos vínculos sociales. Llamamos discurso a ciertos modos de relación fundamentales y estables que fijan el marco y por lo tanto las restricciones para la interpretación de toda producción. Llamamos discurso a las regulaciones que ordenan los vínculos sociales. El discurso siempre hace referencia a la interacción, las instancias de ese discurso. Adquiere una estructura dinámica por la interacción entre los sujetos y o colectivos que los enuncian. El discurso se realiza en interacciones verbales que tienen consecuencias sobre los sujetos, en tanto modelan las interpretaciones, las lecturas y el pensamiento de los interlocutores. Dice, los discursos tienen consecuencias. No determinan, pero tienen consecuencias. Es lo que vamos, bueno, a hacer visible en este caso. Vamos a pensar esas interacciones en términos dialógicos, donde una voz retracta a la otra, la hace cambiar de dirección y forma parte de ella. Toda elocución, afirmación o negación es, por tanto, una respuesta que forma parte de un diálogo. Estamos haciendo visible nuestra responsabilidad con nuestra intervención, nuestro escuchar, decir, mirar. Formamos parte, incidimos, construimos la posibilidad del otro, escuela docente respecto de su decir, hacer, pensar, intervenir. Si sostenemos que la interacción, que el lenguaje es diálogo, entonces el centro organizar y formador de la producción del otro no está en un interior, sino en la interacción. Por ahí, o sea, pensaba que, ¿a dónde está mi Zoom? Pensaba que todas estas cosas son lo que traemos cada uno a las instituciones educativas y por ahí pensaba cada vez que uno escucha estas situaciones, o sea, yo no soy la persona más amorosa del mundo, digamos, y nadie, o sea, como que se espera, eso le digo a Gaby, que se espera que el docente, el amoroso, el que quiere recibir abrazos, sí va a estar comprometido y no yo con tal vez mi forma de ser más distante sería, ¿viste? Y bueno, cómo con esto de la empatía, le decía yo, porque yo siempre decía, bueno, pero imagínate si vos tenés un hijo con discapacidad, un familiar con discapacidad, y no se trata de eso. Se trata que es un derecho de la persona a recibir educación y que no importa si vos tenés un hijo con discapacidad o no, un primo o un tío sería, o sea, vos tenés que hacer todo lo posible para que esa persona aprenda, sería en la institución escolar todo lo que pueda. Totalmente, todo lo que... Esa sería una definición sencilla y excelente de la inclusión, que pueda estar con nosotros con el derecho a ser quien es, junto a nosotros y que aprenda todo lo que pueda. O sea, el límite, ¿quién pone el límite? Y no sabemos, ¿no? Pero me parece sumamente interesante, Betty, esta frase, porque estas frases que, como vos decís, se repite, no estamos preparados para, es soberbio, ¿qué vamos a hacer? El estamos mintiendo, esta también es estamos mintiendo porque el chico va a tener un título o una nota y no sabe, esto también es muy, muy frecuente.
no las inventamos nosotros, porque vienen de un discurso, vienen de algo que uno arrastra de la formación, arrastra de la formación del instituto, arrastra de la formación de la universidad, de las leyes, que muchas veces las repetimos y las repetimos y las creemos hasta que a veces una interpelación del discurso, alguien que nos hace una pregunta, no vas a dar cuenta que en realidad no estamos pensando bien en lo que decimos, ¿no? O sea, y podríamos incluso desandar y desarmar cada una de esas frases. Cada una de esas frases las podríamos desarmar y analizar en profundidad, ¿no? O sea, no estamos preparados para. Hay que estar preparado para el otro. ¿Quién está preparado para? Para el estudiante que viene, para el docente que viene, quién está preparado para el hijo que viene. No sé ustedes, pero yo no, nunca lo tuve, ¿sí? O esta cosa, bueno, es un fraude. ¿Qué es un fraude? ¿Qué es, o sea, qué significa aprender? O sea, porque abajo hay otras palabritas, ¿no? ¿Qué significa aprender? ¿Cómo te das cuenta vos que sabes? Incluso podríamos decir, ¿y cuán seguro estamos que los otros sí saben? Y que con los otros no cometemos muchos fraudes, de hecho, muchas veces con los otros estudiantes, ¿no? Eh, y que tiene que ver también con modelos, con esto de los modelos, esto que vos dijiste, la persona con discapacidad parece que para ser más aceptada y tendría que ser buenita, calladita, tranquilita, ¿no? Un estereotipo de discapacidad muy, que circula un montonazo y que en definitiva tiene que ver con nuestra expectativa de que sea más, perdón la falta de especificidad, no, pero más tragable la situación de que vos estés acá. Si al menos fuera tranquila, ¿no? Yo te aceptaría. O me agradaría más tener que enseñarte. Que cuando uno lo piensa dos veces, vos decís, uy, qué terrible lo que estamos pensando. Pero bueno, sale. De hecho, y ahí ya le damos la palabra también a Luisi, en este centro de día, donde veíamos el caso de Rodri, hay otra chica que también tiene como les contaba, un diagnóstico medio raro. No sé si hay diagnósticos medio lo que contaba Gaby, como que alguna vez la vio algún pediatra ya hace 20 años y nunca más nada. Eh, pero empezó a trabajar así de esta manera particular, o sea, individual, y ahora como que empieza a participar en el grupo. Y los otros días me cuenta, yo charlo mucho con ellos para acompañarla, y me dice, me está pasando que hay cuidadores que se están enojando porque dice que eh, antes era más tranquilita. Claro, antes estaba calladita, antes estaba quietita, la sentaban en el piso porque no se sienta en la silla, tiene como una cuestión sensorial, pero que ella le consiguió una silla chiquita, entonces ahí sí, pero nadie tiene ganas de ir llevando la silla chiquita a todos los espacios, entonces la hacen sentar en el suelo. Que vos decís, son cosas mínimas, ¿sabes? Llevar la silla donde ella se sienta cómoda a la otra sala, o sea, no es gran estrategia. Pero claro, empieza a aparecer esta queja de, uy, ahora está participando y cuando participa a veces grita, a veces como molesta, ¿no? O sea, era más lindo cuando estaba sedada, ¿no? Y porque la verdad, o sea, tenemos ese prejuicio. Perdón, no sé si te corté, Betty. No, no, también pensaba en esto del trabajo integral por ahí. Cada uno hace como una partecita, pero no algo en conjunto, que va a decir, bueno, yo quiero saber de ese chico cuando ingresa. O sea, esto como que yo quiero saber siempre, quiero saber, pero tampoco quiero, o sea, de los otros no, lo voy descubriendo. Eso es lo que yo Ujú. pienso, que quiero, pero capaz que lograríamos algo más si trabajaríamos como en conjunto. Sería que alguien te dirija y te diga, vengan, o sea, ¿qué plan podemos armar para esta persona? Sería para los demás también, pero ni siquiera hay para los, o sea, un plan integral de eso, de la educación de ese estudiante, de los estudiantes en general. Y también pienso a veces esto de la preparación social, a dónde van, quién más le va a dar un lugar a las personas sería, porque no vemos en el cotidiano, no vemos a personas con discapacidad ocupar lugares de trabajo, ¿sí? No vemos, no los vemos ocupando lugares. Entonces, quiere Tal decir cual. que
se perdieron en algún lugar. O sea, como que está bien, también es nuestra responsabilidad y una responsabilidad social que todavía ni siquiera se está tomando serio o viendo. Totalmente de acuerdo. Pienso que más que un plan, digo yo, y esto tiene que ver de vuelta con las cosas, las condiciones de trabajo que tenemos que seguir reclamando, espacios de Mm. encuentro en donde compartir lo que cada uno está viendo y está haciendo, porque es justamente en ese diálogo donde alguien de repente te cuenta lo que decía hoy Marisa, bueno, pero mirá que con la bibliotecaria, bueno, voy a empezar a implementar esto, o de repente lo que le sirvió contaba Gaby Paula, que mirá, hay un compañero que lo maneja re bien, ¿por qué no lo ponemos en estas situaciones? O sea, ese compartir, un espacio y las condiciones para compartir con los otros docentes, poder escucharnos y poder crear nuevos sentidos. Salga de ahí un plan o no, pero incluso esto de no trabajar esto en soledad, ¿sí? Porque es pesado. En soledad es pesado porque uno se llena de preguntas, a veces es pesado hasta corporalmente en algunas situaciones.